Nuestro invitado de hoy es matemático. Fue guerrillero, estuvo en la cárcel y es uno de los pensadores marxistas mejor dotado de América Latina. Además, es vicepresidente de Bolivia. En otra vuelta de tuerca, Álvaro García Linera. Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, muchas gracias por estar en otra vuelta de tuerca, compañero. Pablo, muchas gracias por la invitación y para mí un gran placer participar en tu programa. Vamos a empezar. Naces en 1962 en Cochabamba. ¿Cómo es tu infancia y tu adolescencia en ese lugar tan especial para entender lo que ha ocurrido en Bolivia en los últimos tiempos? Bueno, para que un poco el público español se ubique, yo nazco en un lugar de valles. Bolivia tiene altiplano, 4.000 metros, donde está La Paz, la sede de gobierno, los valles interandinos, 2.000, 2.500 metros, y luego viene la Amazonía, a 200 metros sobre el nivel del mar. Y yo nazco en los valles, una tierra muy fructífera, muy generosa, en la ciudad de Cochabamba, de una familia católica de clase media. Soy el menor de 4 hermanos. Me acuerdo que vivía en la calle, en el sentido de que nuestro lugar de juego era la calle. En esos tiempos uno podía jugar en la calle con una pelota de fútbol, subirse a los árboles. La madre controlaba cada hora, mientras tanto uno hacía lo que quería ahí afuera. Y tenía siempre los hermanos mayores que me cuidaban. Nos quedamos allí hasta los 6 años, una niñez muy familiar. Compartía con los hermanos y la madre, porque el padre nos dejó. Venimos de familia dividida. Y a partir de los 6 años me voy a vivir a La Paz. Me voy a los 3.600 metros de altura. Claro. Y ahí me quedo a estudiar casi hasta faltando los 3 últimos años de secundaria. Ahí es un poco distinto porque yo no había ese calor de la madre, que siempre es muy importante para uno. Vivimos con los hermanos y al final un poco yo me quedo solo, porque los hermanos van regresando poco a poco donde la madre, que nos cuidaba mejor, y yo me quedo solo y un poco ahí templo el carácter más autónomo, ¿no? Son tiempos en que me toca vivir las dictaduras militares, los golpes de Estado, los aviones que iban y ametrallaban lugares que uno no sabía dónde era. Y cada vez que había un golpe de Estado militar nos obligaban la familia que nos cuidaba, nos obligaba a colocar donde uno duerme, hacia la ventana, para que no entren las balas. Me acuerdo los golpes de Estado del año 69, 70, 71, hasta que entró el dictador Banzer. Uno lo vive de niño, eso con miedo. Pero había un hábito ya colectivo de cómo asumir los golpes de Estado como parte de la vida política cotidiana. Y era tener siempre una reserva de comida, no acercarse a las ventanas, dormir en el piso porque había que colocar las literas hacia la ventana para que no entren las balas, porque había siempre balas perdidas. Y después del 4º o 5º día de golpe de Estado ya uno podía salir otra vez. Si era antes de agosto, al colegio; si era después de agosto, los dictadores militares decían: se acabó el año escolar, todo el mundo pasa al siguiente año por decreto. Y para los niños eso era celebración, claro, porque teníamos 4 meses de vacaciones continuas. Tengo ese recuerdo de La Paz, de esa La Paz intensa. Hay una experiencia fundamental para ti en 1979, una experiencia de unidad obrera y campesina que de alguna manera representa mucho en Bolivia después de la experiencia del 52. ¿En qué medida eso representa una de tus primeras experiencias de politización? Yo salgo del colegio el año 1981, pero ya 4 años antes ya ha comenzado la transición complicada hacia la democracia. Se están cerrando el tiempo de las dictaduras, sigue habiendo golpes de Estado, pero ya hay debate democrático. Surgen los partidos de izquierda, otra vez golpe de Estado, elecciones, otra vez golpe de Estado, elecciones, golpe de Estado, elecciones. Entonces, son 4 años donde uno se va politizando.
uno se va involucrando desde los 13 años en el ambiente político. Y uno va aprendiendo en esos tiempos que el núcleo, digámoslo así, de lo colectivo, de lo popular, era el movimiento obrero, conocido, el movimiento minero, forjado en rebeliones, en masacres, y en una manera muy particular de asumir la vida, ¿no? Es gente que trabaja en los socavones, a 500, 1000 metros, bajo tierra, 8, 12, 14 horas, y se forma un espíritu como muy audaz y muy guerrero. Y eso forma parte de la trayectoria del movimiento obrero boliviano, con insurrecciones desde los años 30, 40, 50. Cuando uno despierta la vida política a la juventud, a los 13, 14 años, hereda esa carga obrera de lo popular, de lo democrático. Pero el año 79 me tocó vivir algo muy particular, que era la emergencia del movimiento indígena. Bolivia es un país, lo fue, lo es y lo seguirá siendo un país indígena, pero el movimiento indígena tuvo sus etapas. En estos años, de los años 60, 70 y 80 que me toca a mí vivir, es un momento de despertar de su organización y de su discurso. Y me toca a mí vivir un bloqueo de caminos, que es una movilización de comunidades campesinas que cierran las vías de acceso a la ciudad para que no entre ni salga nadie, para que no entren ni salgan movilidades, ni alimentos, ni nada. Es muy novedoso. No había habido antes una experiencia hasta los tiempos de Túpac Katari contra los españoles que entonces colonizaban Bolivia. Y es un lenguaje que nos impacta a todos. Y de hecho, en este bloqueo de caminos, en la ciudad de La Paz, encabezado por los aymaras, en Bolivia, aymaras y quechuas son las naciones indígenas mayoritarias, se despierta una serie de temores en la gente de la ciudad, temores que evocaban lo que había pasado 200 años atrás, 300 años atrás. Y es un movimiento indígena que despierta con una estructura organizativa propia. Ya no era la COP, la Central Obrera Boliviana, no eran los mineros, eran los indígenas campesinos que hablaban otro idioma, que tenían otro discurso, que tenían otra estructura de movilización y que no obedecían a la COP. Eso fue un parteaguas personal, un parteaguas político, que de alguna manera va a marcar mi vida hasta el día de hoy. Esta obsesión por involucrarme, por entender, por comprender ese lenguaje colectivo, esa historia colectiva. ¿Cómo influyó tu estancia en México? Yo sé que tú estuviste estudiando en la UNAM. Yo pasé allí 6 meses como investigador y es un espacio de una intensidad política sin parangón. Yo conocí a Mariátegui en la UNAM, que es algo que para un europeo es impresionante, entender lo que representaba entonces el movimiento zapatista a través de los ojos de Mariátegui, que los europeos siempre hemos tenido muchas dificultades cuando tratábamos de aplicar las categorías del marxismo en América Latina. ¿Esa experiencia cómo influye en ti, los años en Ciudad de México? Este acontecimiento que te contaba del bloqueo de caminos que rompe y que dualiza la acción colectiva en Bolivia, minera e indígena. Yo lo vivo el año 79, cuando tenía 17 años, 16 años. Salgo del colegio a los 2 años después, el 81, y me voy a México a estudiar matemáticas. Y me toca un momento muy especial, porque en ese entonces México era la capital del pensamiento y de la política. Exiliados españoles, exiliados argentinos, exiliados peruanos, exiliados bolivianos, exiliados paraguayos, uruguayos, guatemaltecos, salvadoreños, guerrilleros, políticos, intelectuales, académicos. Entonces México tuvo un florecimiento intelectual y cultural sin parangón. Yo llego a los 17 años a México y me toca vivir esa experiencia. Librerías repletas de libros de izquierda. Ahí conozco a Gramsci, Althusser, y los libros que uno no podía conseguir en Bolivia porque había dictadura, y llevar un libro en tiempos de dictadura era el riesgo de que te metan a la cárcel o que te hagan desaparecer. Entonces ahí para mí es como llegar a un paraíso libresco, porque puedo encontrar de todo: seminarios, películas, debates, reuniones públicas, reuniones clandestinas.
Y ahí yo me involucré muy rápidamente con dos experiencias guerrilleras centroamericanas. La revolución sandinista había triunfado en el 79, pero aún habían guerrillas en Guatemala y en El Salvador. Me involucro yo con organizaciones guerrilleras del Salvador, que estaban en plena ofensiva, y me involucro con organizaciones guerrilleras de Guatemala, en México, que estaban en acciones de solidaridad. Pero esto va a ser muy importante para mí porque me permite al marxismo, yo había adoptado una lectura marxista desde adolescente, desde los 14 años, pero me permite un acercamiento con la versión militar del marxismo, von Nguyen Giap, Mao Zedong, los textos de las guerrillas centroamericanas como método de lucha. Y me llamó la atención la reflexión que se hacía en Guatemala, avanzada para su tiempo, del tema que se llamaba étnico-nacional. Claro, en Guatemala, claro. Guerrilla. La URNG, sí. La URNG, donde estaba el EGP, donde habían los mayas. Y era entre los grupos de izquierda de toda América Latina que se reunían en México, los únicos que reflexionaban el tema indígena. Ni siquiera los bolivianos, que se fueron al exilio, leían este tema. Ellos seguían con el clásico movimiento obrero, campesino, y los campesinos como campesinos los que iban pobres, a llevar sin entender los elementos de la identidad indígena. No lo entendía. La URNG sí. Entonces comencé a leer los textos de ellos, a ver esa lectura, y me permitió ensamblar con lo que venía leyendo de Marx sobre el tema colonial. Siglo XXI sacó unos textos muy importantes sobre el tema colonial de Marx, luego de Lenin, luego de Otto Bauer, los austromarxistas. Que son los que entienden la cuestión nacional dentro del marxismo. En el caso de Europa, claro. Me permite conocer esa corriente y especialmente la reflexión latinoamericana vanguardista para su tiempo de los guatemaltecos. Entonces son dos vertientes, una más militarista y la otra la de la identidad, que me da herramientas para comenzar a reflexionar de mejor manera lo que yo había vivido el 79. Un bloqueo de caminos, una insurgencia indígena que no tenía mando obrero, que no obedecía a los obreros, que hablaba de otra manera, que recuperaba otros símbolos, que jalaba otros nutrientes de la historia que no formaban parte de la lectura obrera clásica que se hacía en Bolivia. Estoy allí en México 3 años y medio, acelero la carrera y luego regreso a Bolivia con toda esta carga. Y eso entonces entiendo que es fundamental para entender la experiencia de los Ayllus rojos y del ejército guerrillero Tupac Katari. Háblame de esta experiencia, porque eso a muchos españoles les impresiona, un vicepresidente con un pasado de compromiso político en la guerrilla. Es Latinoamérica, el año 81, 83. Los gobiernos dictatoriales están en repliegue, pero siempre amenazan, siempre están viendo desde arriba amenazadoramente estas democracias controladas. Y yo me empapo con la experiencia centroamericana, fortalezco mi formación marxista previa, fortalezco mi formación indianista, que me permitía entender los elementos de lo indígena en Bolivia. Recientemente hemos editado en Bolivia las obras completas de Fausto Reynaga, que es un intelectual que se planteó desde un tiempo atrás, poco reconocido por la izquierda, la revolución india, en un lenguaje feroz, en un lenguaje denunciativo terrible, pero lo hacía, hablaba de la revolución india. Y bueno, yo intento encontrar en la izquierda, en el exilio, una mirada total de lo que pasa en Bolivia, que entiende el problema popular, el movimiento obrero, pero en particular que entiende el movimiento indígena. Y no encuentro eso. Me encuentro con una izquierda en el exilio, la izquierda tradicional, la más radical y la armada. Había el Ejército de Liberación Nacional, heredado por el Che Guevara, y que también estaba en el exilio. Y claro, no tienen una lectura de lo indígena, no tienen una respuesta del tema de la identidad. Seguían siendo campesinos. Campesinos pobres. Pequeños burgueses, pequeños propietarios que deberían dar paso a que el movimiento obrero los eduque, los conduzca y los lleve a la dictadura del proletariado. Y eso para mí era intragable, para mí era imposible.
Y entonces decidimos con un grupo de bolivianos que estábamos allá en México y de compañeras mexicanas regresar a Bolivia e intentar organizar desde cero una organización clandestina, pública y clandestina. Éramos gente que teníamos, Pablo, 22 años. Éramos unos niños. Pero regresamos con la idea de la izquierda no sirve. Nosotros somos gente de izquierda, pero esta izquierda no sirve. Está en otro siglo y en otro país. Lo que dice está mal. Y entonces intentamos construir 7 personas. Regresamos a Bolivia con intención de construir una estructura política y militar. Era el debate en esos años de la organización político-militar, de la OPM. Y en lo político nos involucramos inmediatamente con los centros mineros, nos dedicamos enteramente a la política, a organizar grupos de lectura, elaboramos octavillas, folletitos para criticar a la derecha pactista y a la izquierda inepta. Claro, nadie nos hacía caso, éramos demasiados pocos, éramos nada frente a la historia de organizaciones que tenían 30, 40 años, 60 años de vida política. Y comenzamos a tener, después de un año, pequeños grupos en algunos centros mineros. Pasamos luego a las fábricas más grandes de Bolivia y comenzamos a visitar comunidades indígenas. Ahí nos vamos a encontrar en esta tarea con Felipe Quispe, el Maycu, que él venía de una experiencia indianista, política, pública, pero que se había dividido en muchos grupos y este grupo era el más radical, que también pensaba sobre el tema armado. Nosotros hacemos nuestro propio paradigma, nuestra propia pedagogía de enseñar a la gente. O sea que hacemos nuestra propia forma de instruir con nuestro propio pensamiento. Porque el marxismo no calaba justo, o sea que no lo hacía. Es como, por ejemplo, traer una planta de Cuba y vamos a implantar en las orillas del lago Titicaca. No va a dar pues en este tiempo de helada, ¿no? Entonces nos encontramos y comenzamos a trabajar en las minas, en las empresas mineras, clandestinamente para formar grupos de formación política y de preparación militar. Y nos vamos a las comunidades, donde también tenemos participación pública, como corriente de opinión, como organización política que participa en congresos sindicales y luego poco a poco formación militar, una organización clandestina. Y es así como surgen los Ayllus Rojos Tupac Cataristas. Los Tupac Cataristas es una evocación a un héroe indígena aymara que se sublevó contra la colonia española. Y los Ayllus Rojos viene de lo rojo, de lo comunista, de lo comunitarista, ¿no? Ayllus es comunidad, roja es comunidad comunista, digámoslo así, y Tupac Catarista es una evocación a nuestros héroes ancestrales. Entonces surge así una organización que combinaba lo público, presencia en congresos, con documentos, con debates, con conferencias, y una organización clandestina, más cerrada, que se preparaba para un levantamiento militar, tanto en las minas, en las fábricas, como en el campo, en las comunidades. Entonces así estamos desde el año 84, que regresamos a Bolivia, hasta el año 92, que es cuando caemos detenidos y vamos a estar 5 años presos. ¿Cómo es esa experiencia? Porque digamos que para los políticos la cárcel siempre es una experiencia especial. Toni Negri dice siempre que la experiencia en la cárcel no se puede leer igual en un preso social que en un preso político, que siempre un tiempo de reflexión y un tiempo de estudio. ¿Cómo es tu experiencia en Chonchocoro, en esos años de encierro, pero también de estudio y de reflexión teórica? Claro, a mí me van a meter a la cárcel, me van a detener el año 1992, me hacen desaparecer una semana, que es una semana de torturas y de maltrato. Y luego me mandan a la cárcel. Chonchocoro es una cárcel a 4.000 metros de altura, alejada de la ciudad de La Paz. Es una cárcel de máxima seguridad, inaugurada con dinero de USAID. Pero era un régimen decente, era un régimen cerrado, de extrema seguridad. Había 4 policías por cada detenido,
con muchas torres, metralletas, cámaras, bardas eléctricas, barrotes. Pero un régimen que le permitía a uno, no había tortura, no había maltrato, pero era de control absoluto de tu vida. Aprendí mucho. Lo primero es conocer al ser humano, porque la cárcel, como es tan pequeño, un lugar tan pequeño, todas las miserias y las virtudes de la gente afloran como con un telescopio o con un microscopio. Tienes un microscopio en los ojos y vas a ver la virtud de la gente en su generosidad, en su riesgo, pero vas a ver la miseria de la gente cotidiana. Entonces me ayuda a entender al ser humano. Lo segundo, es un lugar donde, bueno, había comida gratis. USAID se encargaba de que hubiera comida gratis, decente para los presos. Entonces tenía tiempo para leer, y aproveché para leer cuando pudieron entrar los libros, mucho. Al principio no me dejaron entrar más que un solo libro. Estuve 8 meses con un solo libro. No me dejaban entrar más. Y luego hubo un motín carcelario que permitió que pudieran entrar libros controlados, papeles, documentos bajo control estricto de seguridad e inteligencia del Estado, pero que podían entrar para que yo pudiera escribir. Era un lugar como especie de retiro monástico, 4.000 metros, silencio absoluto, solo el viento, un sol que quema, tienes comida, tienes donde dormir y tienes la soledad absoluta para o asfixiarte, que es muy probable que la gente lo haga, y se refugie en temas de droga, de alcohol, o para consolidarte internamente, que es lo que intenté a través de la lectura. Y la lectura para mí fue mi libertad. Podía remontar los barrotes, podía remontar las torretas artilladas, podía remontar el control de inteligencia que revisaba hasta el último detalle de cada hoja que me llegaba, de cada carta, mediante la lectura y mediante la idea. Fue mi momento idealista en que me sentía libre y comencé a explorar distintas corrientes en mi formación. Y también aprendí algo que me ayuda hasta el día de hoy, Pablo, que es a bailar con el tiempo. El tiempo, lo dice Einstein, es como flexible, ¿no? Aprendí a mi fuerza de juventud, entré a la cárcel a los 30 años, con mucho ímpetu, con fuegos interiores muy grandes. Yo era un hombre que viajaba a las comunidades, a las minas, que me dedicaba tiempo completo a la conspiración y la lucha política, y que luego no pueda hacerlo, no pueda desplazarme más que pidiendo autorización a policías que me filmaban, me grababan, me abrían rejas de acero cada 5 metros. Ese era simplemente un encierro bajo tierra casi. Tenía que entender qué estaba pasando con el tiempo. Y ahí aprendí a bailar con el tiempo, que uno tiene que saber esperar su momento, que a veces pueden pasar 30 años para que llegue tu momento, y que ese momento en que se abre la puerta de oportunidad lo tienes que saber aprovechar hasta entregar la última gota de sangre que tienes en ello, arriesgándolo todo. Y luego saber esperar 5, 10, 20 años. Entonces, ese entendimiento de la lógica del tiempo fue algo que aprendí en la cárcel y que me ayuda hasta el día de hoy para tener una mirada más entusiasta, pero también tolerante de lo que se puede hacer en la historia. Y llegó la ventana de oportunidad, con el ciclo rebelde en Bolivia, la guerra del gas, la guerra del agua, la victoria electoral en diciembre de 2005, y desde entonces hasta ahora. ¿Qué significó aquella ventana de oportunidad? ¿Qué es lo que hizo bien Evo, lo que hizo bien el MAS, lo que hicieron bien ustedes para aprovecharla? Y el balance de estos años en los que se ha consolidado un gobierno popular que es probablemente uno de los que recibe más apoyos en América Latina por parte de su pueblo. Entonces, saliendo de la cárcel, uno sale con lecciones, ¿no? Uno puede decir, bueno, ya no me meto más, ya tuve suficiente, y hasta aquí llegó. Y uno puede decir, fallé en esto y fallé en esto, pero esto estaba bien. Eso es lo que yo hice.
Estaba obsesionado, sigo obsesionado con el tema de la emancipación indígena, gobierno indígena, gobierno de indios, como una necesidad histórica para América Latina, para el mundo y para Bolivia. Como una manera de unir Bolivia, al fin. Entonces yo salí con esas mismas ideas. Entré a la universidad, me invitaron a dar clases a la universidad. De casualidad comencé a hacer un programa de televisión como el tuyo. Yo comencé, Pablo, haciendo... yo tenía que hablar en la tele. Sabía que tenía que hablar en la tele. Y tenía que escribir en cualquier lugar, aunque en un rincón de un periódico, porque sabía que el tema de las ideas era el tema central. De batalla ideológico son los medios de comunicación. Ahí claro. se decide el sentido común. Claro. Y entonces cuando me publicaron al tercer año de salir de la cárcel, una pequeña entrevista de 3 líneas en el periódico, celebré, salté de alegría. Y luego encontré que la televisión me permitía un pequeño programa en un canal desconocido para la mayor parte de los bolivianos, que era el canal universitario allá. Y como yo había leído mucho y me conocía todas las tesis de los alumnos, invitaba a los alumnos a hablar de sus tesis. Y yo intentaba vincular sus tesis de economía o sus tesis de sociología con algo concreto para la gente. Así comencé en la tele. Y luego aparecí en entrevistas y luego me invitaron a participar en un programa de opinión y luego acabé dando el informativo en un canal antes de ser invitado a participar con el presidente Evo en la candidatura. Ruptura del racismo estatal, emancipación del mundo indígena, ¿no? Fueron consignas, fueron orientaciones fundadoras de nosotros como militantes políticos, como activistas y como investigadores, y se mantienen a lo largo de nuestra vida hasta hoy. Di esa batalla, la batalla mediática, lo que me permitió 2 cosas: ser conocido por otras personas y mis ideas, mis reflexiones, poderlas poner en mesa para el debate público. Y eso se da en momentos en que Bolivia va a vivir una crisis económica, cae el Producto Interno Bruto a cifras negativas, una crisis política en todo el sentido de la palabra, de descreimiento de las élites por parte de la población, demasiadas expectativas generadas y resultados muy bajos, enfrentamientos internos entre el bloque de poder político, agotamiento de la gente con las políticas neoliberales que habían privatizado el gas, el petróleo, la electricidad, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, y que ahora querían privatizar el agua, la gestión del agua. Entonces, en medio de ese neoliberalismo salvaje, triunfante en Bolivia, emerge una resistencia en torno al agua, que en el mes de abril, justamente el mes 10 de abril, se han celebrado 15 años. Emerge una batalla por el agua, se articula campo, se articula ciudad, se articula lo obrero, se articula lo indígena, de una manera que no fue planificado por nadie, por ningún intelectual, ni por ningún académico, ni izquierdista, pero se articula y se forma una masa densa, lo suficientemente fuerte como para quebrar una decisión gubernamental. El gobierno, después de 20 años, retrocede ante la medida de privatización. Había hecho una ley para privatizar el agua, se da la movilización, se subleva a la gente, toman la ciudad, bloquean los caminos. Y el gobierno rectifica. Y se unen todos, desde la clase media alta, desde las señoritas que van a las universidades privadas, hasta el indígena quechua, que no habla nada más que quechua, era uno solo. Y la niña le repartía al indígena sal para que se ponga en los ojos y una pañoleta para resistir los gases. Y el hombre del campo le respondía en quechua. Y la niña que sabe hablar inglés no le entendía nada, pero sabían que juntos estaban defendiendo el agua en la barricada. Cuando uno ve esa imagen, es que esto ya era imposible romper esta unidad. Se da en una población, en Cochabamba, donde yo había nacido, pero se da una victoria. Y el gobierno retrocede. Y a partir de ese momento se va a dar como un encadenamiento de caída por, ¿cómo llaman? Por dominó, una caída en dominó. Un efecto dominó. Un efecto de dominó,
Luego viene el tema del gas. El gobierno quiere vender gas a Estados Unidos cuando no había gas para consumo en Bolivia. Somos un país que tiene mucho gas, pero en esos años el boliviano no consumía gas. No había gas para los bolivianos, había gas para exportar. Vendíamos gas a Brasil y ahora queríamos vender gas a Estados Unidos, pero no había gas para los bolivianos. Y encima querían hacerlo por Chile, cuando tenemos un litigio de hace 130 años por nos invadieron y nos quitaron la salida al mar. Y nosotros reivindicamos nuestra salida soberana al Océano Pacífico. Entonces, segunda medida mala del gobierno, se moviliza el pueblo, se movilizan en el altiplano indígenas aymaras, se moviliza la gente en la ciudad, en el alto, en fin, y tiene que retroceder. Una señora que está embarazada se está muriendo ya en el noruego de aquí del 94. Por favor, ¿cómo nos van a matar así? Como al conejo, como al cordero. Solamente hemos subido a pedir lo que es nuestro. ¡Sangre del dinero! ¡Semilla guerrillero! ¡Sangre del dinero! ¡Semilla guerrillero! Y a partir de ese momento, liderazgos locales, como el de Evo Morales, que había estado en la resistencia defendiendo el tema de la hoja de coca, o activistas políticos como nosotros, que habíamos estado en la cárcel, con un pensamiento comunitarista, socialista, comunista, pero que comenzamos a reflexionar sobre esta nueva situación, comenzamos a tener mayor presencia en la palestra y el debate. ¿Qué estaba pasando en Bolivia? Entonces nuestras voces, que antes eran marginales, comienzan a tener mayor recepción. Y comenzamos a dar la batalla mucho en los medios. Son años de mucho activismo en los medios, en las universidades, en las conferencias. Evo marchando, Evo participando en reuniones, participando en la guerra del agua, participando en la guerra del gas. Él ya era diputado, llevando la voz de los excluidos al ámbito parlamentario para que tenga mayor difusión lo que se estaba debatiendo a nivel de las comunidades. Y de mi parte, en los medios de comunicación, escribiendo, hablando en la universidad, dando conferencias en los sindicatos, participando en cuanto entrevista me pedían, desde la radio más local de Cumbia hasta el canal de televisión con los analistas antiguos más reconocidos. Yo no rechazaba nada, yo estaba en cada medio para dar mi punto de vista y mi mirada de lo que había que hacer en el país. Aquí hay un elemento importante, Pablo, a partir de nuestra experiencia. Luego se va a dar una victoria electoral muy importante, que es Evo presidente, en enero del 2006. Un indio presidente, en una sociedad donde los indios solamente podían ser cargadores, albañiles o sirvientas, porque el indio no tenía opción de ser nada más en la Bolivia pre-Evo. El año 2005, eso se va a romper. Hay una especie de pachacuti, de que lo que estaba arriba se pone abajo y lo que estaba abajo se pone arriba. Un cambio de tiempo total, una revolución usando el lenguaje contemporáneo. Pero para llegar a ello, hay una crisis del sistema de partidos, hay una crisis del sistema de gobierno, hay una crisis de las ideas y del sentido común dominante, pero también hay una victoria de un nuevo sentido común. Yo, para sacar así una receta de ciencia política, previa a las grandes victorias políticas electorales, siempre hay una victoria en las ideas fuerza, en el sentido común de la gente. Primero se gana en la guerra de posiciones y después en la guerra de movimientos. No es al revés. Tiene que haber habido primero esta victoria en el sentido común, en las ideas que la gente de a pie, el comerciante, el transportista, el taxista, la ama de casa, manejan. No importa las ideas de la élite política, que son siempre un mundo aparte. Lo que importa son las ideas de la gente de a pie, sus procedimientos lógicos y morales, con la que la gente evalúa el mundo, se ubica en el mundo, explica en el mundo. Y ahí dimos la victoria. Fue Evo, con sus marchas, sus debates en el Parlamento, sus entrevistas.
fueron otros dirigentes sociales, fue Felipe, fue Óscar Olivera, que pusieron en el debate social otros temas anteriormente marginales y prohibidos, pero que ahora adquirían fuerza, porque lo demás se estaba derrumbando. Nacionalizar los recursos naturales, asamblea constituyente, gobierno indígena. Estas ideas 10 años atrás eran una locura. Esos años se convertían en algo que comenzaba a emerger como una esperanza frente a la desesperanza colectiva de las otras ideas, del fracaso de las otras ideas, de las otras explicaciones. Y estos tres ejes comenzaron a articular una reforma moral, una manera o un procedimiento moral de organizar la vida, de ver la vida y de buscar el futuro. Se da la victoria ahí. Son 5 años, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, y el 2006 se corona con una victoria electoral que va a permitir una modificación de la correlación de fuerzas de las clases sociales en el Estado. Y en los siguientes 4 años, con batallas, modificar la propia estructura estatal. Queda usted posesionado como presidente constitucional. Como activista, desde tu experiencia como gobernante también y desde tu experiencia teórica como marxista, te tengo que preguntar cómo ves Europa y España y cómo nos ves a nosotros. Yo recuerdo una conferencia tuya, creo que para el grupo de la izquierda europea, que fue muy comentada, en la que señalabas: están ustedes un poco muertos, tienen ustedes que animarse, tienen ustedes que activarse de otra manera. ¿Cómo juzgas lo que ha ocurrido en Europa en los últimos años, la emergencia de Syriza por una parte en Grecia o el surgimiento nuestro? En el caso nuestro, además, hay algo muy especial. Nosotros crecimos con ustedes, nosotros llegamos siendo niños a Bolivia a tratar de aprender y de echar una mano, y aprendimos mucho en Bolivia y en otros países latinoamericanos, cosas que después nos han servido para hacer política aquí. ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en Europa y en España? Para nosotros, hasta hace 2 años atrás, este panorama era desolador, deprimente. O sea, hablar de Europa era como hablar de un viejo continente en todo el sentido de la palabra, ya en retirada, frente a otros continentes emergentes de una u otra manera, como puede ser Asia o América Latina. Pero esto ha cambiado notablemente estos 2 últimos años. Vemos un resurgimiento complicado, difícil, de un despertar, de la esperanza. Ya no vemos a un continente fósil, que es lo que veíamos hace 2 años atrás. Vemos un continente donde en distintos lugares, acá en España, con la agrupación Podemos, Grecia con Syriza, en Italia, hay una sociedad civil que se mueve. Es también un recambio generacional, pero también es un recambio ético, es un recambio cultural. No se trata ya de la emergencia de una izquierda testimonial, sino de una izquierda ética que tiene el compromiso de los principios, pero también las necesidades de una nueva generación y de una nueva época que exige respuestas prácticas, concretas, no meramente testimoniales. No se trata de una izquierda que anda golpeándose el pecho lo que pasó en los años 60, ni 70, ni 50 en Rusia, porque es un tema que no nos competió a nosotros.
frente al cual nosotros no fuimos los responsables ni los culpables de lo bueno o lo malo. Heredamos lo mejor, pero no tenemos complejo frente a lo que pasó en Europa del Este 30 años atrás. Y somos una izquierda hastiada de todo este contubernio empresarial y político que lo hemos vivido en Bolivia y que se vive aquí en Europa y que es una prostitución del hecho político. Cuando se involucran hechos económicos con hechos políticos y la política es meramente una herramienta para el enriquecimiento económico y los emprendimientos económicos de 2, de 4, de 10, de 5 empresas o de 10 familias, es que la política está prostituida y eso no sirve para nada y de ahí no va a salir nada que no sea decepción. Entonces veo la emergencia de una nueva izquierda generacionalmente que rompe con todo ello y frente a lo cual nosotros los latinoamericanos depositamos mucha esperanza, mucha esperanza. Así como aprendimos cuando éramos adolescentes de lo que se hacía acá en Europa o de las expectativas que surgían en Europa, hoy poco a poco estamos comenzando a recuperar ese papel de asombro y de interés frente a lo que está pasando en Europa. Y decimos, también se mueve, Europa también se mueve. Hay una Europa nueva, bella en el sentido cultural y político del término. Y créame que el mundo necesita eso. Una Europa apagada y fósil es una pérdida para el mundo. Europa siempre ha tenido un papel luz en el ámbito político y cultural desde el siglo XIX. No tendría por qué ser ahora distinto. Lo ha sido los últimos 20 años, decepcionante, pero hay esperanza. Cuando nos vemos a ustedes decimos, Europa tiene esperanza. Esa Europa que tanto uno alababa y que tanto uno buscaba como referente político e intelectual puede resucitar con gente como ustedes. Y créanme que desde América Latina los vemos a ustedes con mucha expectativa, con mucha esperanza y ojalá que tengan suerte. Es un camino muy difícil. Veo que los están golpeando de todos lados, que la vieja Europa fósil se resiste a aceptar. La restauración siempre fue así en Europa, el absolutismo resiste. Pero son muy duros contra todo esto nuevo que surge, contra ustedes, contra Syriza. Y va a ser así. Hay que estar preparado para ellos, pero el mundo los ve con expectativa. Y creo que por un reencuentro de Europa con su verdadera historia, la popular, la joven, la vital, la creativa, la intelectual, ustedes no pueden cansarse, no pueden detenerse, no pueden abatirse frente a esos poderes que se lanzan contra ustedes de una manera feroz. Remonten. Ustedes son el futuro. Los otros representan los zarpazos de un pasado que se niega a morir y que fue lo peor de Europa en los últimos 100 años, desde tiempos del fascismo. Y claro, se resiste a irse. Tiene tantos intereses entremezclados, tantos intereses económicos particulares en contra de los intereses económicos colectivos de la sociedad, que va a dar zarpazos y va a ser aún más agresivo. Lo importante es de que esta nueva fuerza emergente de la Europa no se rinda y tenga la perseverancia para remontar estas adversidades, que es un poco también nuestra experiencia. Es también la nuestra. En pequeñito, somos un país mucho más pequeño, en fin, en Bolivia, pero la experiencia de Evo presidente, es también eso. Es también un culto a la perseverancia y a la audacia, sabiendo combinar cuando hay que ser audaz, en el momento en que hay que ser audaz, y perseverante y paciente cuando hay que ser paciente. La idea de bailar con el tiempo que aprendí en la cárcel, Pablo. Vamos a hacer la rueda de reconocimiento. Yo propongo una serie de nombres y te pido casi una frase. Lenin. El revolucionario de la acción y de la hegemonía entendido como derrota del adversario. Antonio Gramsci. El revolucionario de la acción y de la reflexión que entendía la hegemonía como articulación y transformación cultural. En el fondo, Pablo, me permito hacer un paréntesis, la hegemonía es los dos. No es ni Lenin ni Gramsci. Articula, cambia el sentido común, pero derrota al adversario.
y luego de derrotar al adversario, vuelve a articular. Gramsci solo no es suficiente. Lenin solo tampoco es suficiente. Hay que sumar Gramsci, más Lenin, más otra vez Gramsci. Y esa es la fórmula real práctica de la hegemonía. Construcción cultural y articulación, derrota al adversario, nuevamente construcción y articulación del adversario derrotado, pero articúlalo nuevamente. Es lo que hemos aprendido a hacer en Bolivia. El escenario del enfrentamiento con el adversario es ineludible. Nikos Poulantzas. El gran teórico del Estado, entendido como relación humana. Para mí el gran aporte de él es esto. El Estado está en nosotros. Contra ese Estado que peleamos y que algún día queremos superarlo, es una manera de relacionarnos entre tú y yo. Entre yo y el camarógrafo, entre el camarógrafo y el oficinista, entre el oficinista y el policía. El Estado como una relación entre personas que muchas veces domina a las propias personas. René Zabaleta. El gran intelectual marxista boliviano que nos enseñó a buscar la articulación entre lo obrero y la historia indígena. Él lo vio en esa articulación como articulación pasiva. Y lo que ha pasado con Evo es que la articulación ha sido activa, y no en torno a lo obrero, sino en torno a lo indígena, violando un poco las reglas zabaletianas, pero de alguna manera es un hombre que buscó de alguna manera una articulación entre la historia larga indígena y la historia corta obrera y de su acción colectiva. Althusser. Me gustaba mucho su esquematismo, digámoslo así, algebraico, pero cuando ya estudié topología como matemáticas, ya no me gustaba tanto. Uno de los autores con los cuales tuve cercanía al principio, en mi juventud, a los 14, 15, 16 años. Todos empezamos con Marta Harnecker, ¿verdad? Con Yo, aquellos pues, cuadernos de formación popular. ¿Tú no? Yo no. Comencé al Althusser porque mis amigos leían a Marta Harnecker. Y yo quería ir más allá que mis amigos. Entonces veía a Marta Harnecker. Vamos al padre, ¿no? ¿A quién cita? Althusser, Balibar, Gramsci. Ya, entonces me iba a ellos. Y cuando quería ir al debate, porque en ese tiempo, Pablo, para enamorar con una chica, había que citar a Althusser. tenías que citar a Gramsci, Althusser, Marta Harnecker, mínimo el manual de economía de Por Piketty. eso me tocó a mí estudiar a Toni Negri. Ojalá a mí me hubiera tocado Althusser. Es terrible. Toni Negri. Toni Negri, una de mis fuentes para entender el movimiento obrero. De hecho, uso una de sus categorías, composición política. Y yo la alargo, la vuelvo como un chicle y hablo de composición política, composición económica, composición cultural, pero me ayudó mucho a entender la dinámica de la constitución de la subjetividad obrera. Žižek. Un filósofo a quien le tengo mucho cariño. Aprecio su prosa, insurgente. No tanto su contenido. Creo que políticamente es todavía muy ingenuo. Bueno, es un filósofo también, ¿no? Pero su prosa y la manera de usar la prosa para convocar a nuevas generaciones a involucrarse en lo político, insustituible. Ernesto Laclau. Uno de los intelectuales que me ayudó a entender hace muchos años atrás, en los años 80, tenía 20 años. El Laclau de hegemonía y estrategia socialista, no el otro de después. No el del populismo. Me ayudó a tener herramientas para comprender mejor a Gramsci. Pero vuelvo a decirte, en verdad, como no tuvieron una experiencia de hegemonía, se anclaron en la lectura de la hegemonía como articulación y lucha cultural, que es incompleta. Les faltó siempre Lenin, le faltó siempre Lenin. Derrota a tu adversario. Tarde o temprano tienes que derrotar a tu adversario. De aquí a 5 o a 1 año o a 10 años, pero hay que derrotar. Si no lo derrotas, él sigue al mando y él te va a derrotar. Porque la hegemonía en el fondo es una forma también de dominación.
Llegamos al final. Álvaro, te voy a dar la taza de la tuerca. Es una taza muy especial que hay que coger con la mano izquierda para que se vea el logo, y te voy a pedir que mires a esa cámara y brindes por lo que tú quieras. Por ustedes, por la nueva Europa, por esta nueva Europa que emerge de manos, del cerebro, de la acción, del cuerpo colectivo de ustedes. El mundo los necesita. Hagan revivir Europa. Háganos sentirnos orgullosos a los europeos y a la gente del mundo de una Europa viva, activa, creativa, transformadora, revolucionaria. Brindo por ustedes, porque son el porvenir. Tienen que ser el porvenir. Muchísimas gracias, un placer enorme. Gracias, Pablo, a ti.